Mis queridos amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid, junto con mis hermanos sacerdotes, el padre Toribio Pineda, que está convaleciente y le deseamos una pronta recuperación, nuestro hermano el padre Víctor Manuel Ruano, el padre Rigoberto Pérez Garrido, y con el apoyo técnico de Ben Kein Chin, que nos ayuda a subir estos programas, estas reflexiones a distintas plataformas de las redes sociales para que llegue el mensaje a más personas. Pues les deseo un feliz año nuevo, ahora que estamos empezando el año. Y bueno, lo empezamos mal, porque ya ven ustedes que el pasado sábado amanecimos con la triste noticia de que Venezuela fue bombardeada y el presidente fue secuestrado, fue capturado y fue llevado a otro país para ser juzgado. Independientemente de los delitos que el presidente haya cometido, independientemente de que era un dictador y que no era muy simpático para muchos, realmente la intervención de un país sobre otro, una intervención armada de un país sobre otro, es algo que preocupa, es algo que de verdad es muy lamentable, y nosotros pues estamos también preocupados porque es un ataque contra un país hermano, un país latinoamericano. El Papa León XIV emitió un mensaje el día de ayer donde nos decía: sigo con gran preocupación los acontecimientos en Venezuela. El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración. El Papa también dijo que está rezando por Venezuela e instó a todos a superar la violencia, a respetar el Estado de Derecho y los derechos humanos, e invitó a todos a unirse en oración, encomendando al pueblo venezolano a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y Carmen Randiles, que son de origen venezolano. Y esto me lleva a proponerles una reflexión sobre la enseñanza de los papas postconciliares sobre la guerra. Y digo postconciliares porque antes del concilio ya el gran Papa León XIII y el Papa San Juan XXIII ya se habían pronunciado sobre el tema, pero yo quisiera enfatizar lo que nos han enseñado los papas posteriores al concilio. El Concilio Vaticano II buscó un nuevo diálogo con el mundo moderno, esfuerzo que se materializó en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, promulgada por el Papa San Pablo VI en 1965. Es el documento más extenso del concilio y el primero en dirigirse a toda la humanidad, una humanidad marcada por el horror de 2 guerras mundiales y la amenaza de las armas nucleares. El horror y la maldad de la guerra se acrecientan inmensamente con el incremento de las armas científicas. Con tales armas, las operaciones bélicas pueden producir destrucciones enormes e indiscriminadas, las cuales por tanto sobrepasan excesivamente los límites de la legítima defensa. Es más, si se empleasen a fondo estos medios que ya se encuentran en los depósitos de armas de las grandes potencias, sobrevendría la matanza casi plena y totalmente recíproca de parte a parte enemiga, sin tener en cuenta las 1000 devastaciones que aparecerían en el mundo y los perniciosos efectos nacidos del uso de tales armas. Gaudium et Spes, número 80. También añade: convénzanse los hombres de que la carrera de armamentos a la que acuden tantas naciones no es camino seguro para conservar firmemente la paz. La enseñanza conciliar también señala el escándalo que representa el desvío de recursos valiosos hacia el gasto militar en lugar de ser destinados a las necesidades de los más pobres. Al gastar inmensas cantidades en tener siempre a punto nuevas armas, no se pueden remediar suficientemente tantas miserias del mundo entero. En vez de restañar verdadera y radicalmente las disensiones entre las naciones, otras zonas del mundo quedan afectadas por ellas. Por lo tanto,
Hay que declarar de nuevo, la carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable. Gaudium et Spes 81. San Juan Pablo II fue un incansable promotor de la paz basada en la justicia. Influenciado por su experiencia personal con el totalitarismo, el Papa Juan Pablo II se dedicó a la causa de la paz, partiendo del principio de que no se puede vencer el mal con el mal, sino de que se debe vencer el mal con el bien. Su pontificado coincidió con conflictos como la Guerra Fría, la Guerra del Golfo y los atentados del 11 de septiembre, lo que lo llevó a ser una voz profética contra la violencia y a una constante y enérgica defensa de la paz, una paz integral basada en la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad humana. A diferencia de la doctrina tradicional de la guerra justa, su pontificado subordinó la guerra a una teología de la paz, más exigente y más amplia. El Papa argumentaba que las condiciones para una guerra justa, entre comillas, rara vez pueden cumplirse en la era moderna, dada la naturaleza indiscriminada de los conflictos armados y de que no se puede recurrir a ella si no es en casos extremos y bajo condiciones muy estrictas, sin descuidar las consecuencias para la población civil. Tenemos que señalar también que el Papa San Juan Pablo II no promovía un pacifismo dogmático, sino un pacifismo civil, un pacifismo basado en la palabra de Dios, un pacifismo basado también en los derechos humanos. En la encíclica Evangelium Vitae del año 1995, el Papa San Juan Pablo II hablaba de la nueva cuestión social que es la amenaza a la vida humana misma, que se manifiesta no solo en los conflictos armados, sino también en el aborto, la eutanasia y la sociedad que tolera la violencia contra los más vulnerables. La cultura de la muerte y la cultura de la guerra no son fenómenos separados, sino dos manifestaciones del mismo problema subyacente, siendo su causa profunda un concepto de libertad que exalta de modo absoluto al individuo. Esta libertad mal entendida puede conducir a un relativismo moral donde la vida prácticamente no vale nada, que es lo que estamos viviendo actualmente. Si yo estoy bien, pues eso es lo que importa, los demás no me importan nada. La libertad de los más fuertes se impone contra los débiles, y si la sociedad acepta que el individuo o el Estado tienen derecho de decidir el destino del más vulnerable, del no nacido, del enfermo, del anciano, del pobre, los cimientos morales de la paz ya están erosionados. La lógica interna de la cultura de la muerte hace inevitablemente más probable y moralmente aceptable el conflicto externo. San Juan Pablo II presenta así un marco ético coherente y profundo que unifica la defensa de la vida en todas las etapas con rechazo de la guerra. Para San Juan Pablo II, la injusticia social y la desigualdad amenazan la paz. Criticó tanto el comunismo por negar la libertad individual como al capitalismo salvaje por buscar el beneficio desenfrenado, confirmando que un mundo pacífico solo puede construirse sobre un orden social que sitúe a la persona humana, con sus necesidades materiales y espirituales, en el centro. Un orden social basado en la verdad, la justicia, la libertad y el amor. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1998, afirmó que de la justicia de cada uno nace la paz para todos, y subrayó que la paz genuina solo puede brotar de la justicia en las naciones humanas y sociales. En la misma línea, el Papa Benedicto XVI, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2007, afirmaba: la persona humana, corazón de la paz, poniendo el respeto por la dignidad de cada persona y el respeto por los derechos humanos como la base indispensable para construir la paz. En su mensaje de 2009, citando al Papa San Juan Pablo II, reiteró la conexión entre la pobreza y el conflicto, combatir la pobreza, construir la paz, subrayando que la desigualdad económica y la pobreza extrema son factores que agravan los conflictos. El Papa Benedicto XVI también abordó el problema del fundamentalismo y la violencia cometida en nombre de la religión.
En su discurso en la Universidad de Ratisbona en el año 2006, enfatizó la importancia de la razón y el diálogo, sosteniendo que la violencia es contraria a la naturaleza de Dios. En el encuentro de Asís de 2011 destacó la necesidad de ser peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz, un camino que implica un diálogo, la reflexión y la oración. Al igual que San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI se mostró preocupado por la proliferación de armas y el riesgo de una escalada de violencia, abogando por el desarme coordinado y la aplicación estricta del derecho internacional para evitar que la ley del más fuerte prevalezca sobre la justicia y la razón. De esa manera llegamos al pontificado del Papa Francisco. El inolvidable Papa Francisco fue un verdadero profeta de la realidad contemporánea, alertando en numerosas ocasiones sobre lo que ha llamado la Tercera Guerra Mundial a pedazos, detrás de la cual hay en no pocas ocasiones intereses económicos. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses fundamentalmente económicos. Lo que es verdad cuando conviene a un poderoso deja de serlo cuando no le beneficia. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamarse la Tercera Guerra Mundial en etapas. En su encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco profundiza en los pilares que sustentan las guerras. Dice el Papa: en esta cultura que estamos gestando, es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. El magisterio del Papa Francisco también fue contundente contra el comercio de armas y la carrera armamentística. Denunció la hipocresía de los países que hablan de la paz en conferencias internacionales mientras venden armas a naciones en conflicto. En una audiencia general calificó el gasto militar desorbitado como un monstruo que sigue devorando a la humanidad. Para él, la acumulación de armas y las grandes inversiones en acuerdos armamentísticos alimentan un viento helado de la guerra que se ha ido preparando durante mucho tiempo. En un discurso del Papa Francisco dirigido al G20 reunido en Río de Janeiro en el año 2024, que fue leído por el cardenal Pietro Parolin, la Santa Sede lanzó la propuesta de reorientar los fondos que actualmente se destinan a armamentos y otros gastos militares hacia un fondo mundial destinado a combatir el hambre y promover el desarrollo en los países más empobrecidos. Este enfoque ayudaría a evitar que los ciudadanos de esos países tuvieran que recurrir a soluciones violentas o ilusorias o que abandonaran a sus países en busca de una vida más digna. Como vemos, la enseñanza de los pontífices de los últimos años es una invitación a la paz auténtica, sin hipocresías, una paz basada en el respeto a la dignidad del ser humano. En su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de este año, el Papa León XIV nos invitaba también a una paz sin armas, a la no violencia. Y ojalá que los líderes del mundo escuchen estos llamados apremiantes de la Iglesia y que sea posible la paz, que no haya más bombardeos a los países pobres, sino que al contrario, se construya la paz respetando la dignidad del ser humano. Que tengan feliz día. Les hemos presentado su programa Voces con el Pueblo, para que los pueblos y sociedades avancen con fuerza y esperanza hacia una vida mejor. Es la palabra que acompaña atenta y decidida, porque en todos está la fortaleza, el conocimiento y la sabiduría. Voces con el Pueblo, voces libres como el Evangelio. Un espacio para la toma de decisiones colectivas. Agradecemos su sintonía y la invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo programa.